A veces, una historia no empieza con un escándalo, empieza con un silencio, con un portón metálico que se abre antes de que el sol siquiera recuerde que debe salir, y con una verdad que jamás debía ver la luz. Porque hoy, mientras tú estás mirando esto, una pregunta se repite en Londres, en California, y en cada rincón donde el eco de la realeza todavía pesa. ¿Quién abrió esa unidad de almacenamiento? ¿Y qué encontró exactamente dentro? Y si tú también quieres saberlo, si sientes que algo grande está a punto de romperse, deja un comentario con tu país. Quiero ver desde dónde estás siguiendo esta bomba que acaba de caer. La historia comienza a las 5:40 de la madrugada, en Santa Bárbara. Un turno rutinario, una puerta común, una unidad anónima marcada como B-17. Pero lo que había dentro no era rutina, no era casualidad, no era inocente. Lo que había dentro era un relato privado, uno que la monarquía británica jamás quiso que volviéramos a leer. Y tú, sí, tú, estás a punto de escucharlo. A las 5:51, cuando el administrador deslizó el cerrojo, el aire cambió. No era imaginación, no era superstición. Era la sensación que aparece justo antes de que algo inevitable ocurra. Dentro de la unidad, 3 trabajadores entraron, y uno de ellos, Julian, se detuvo de inmediato. No por miedo, sino por reconocimiento. Now, Queen Camilla is said to be strategizing against Harry and Meghan amid so-called peace talks between them and the king. Just hours ago, Había visto espacios ordenados, había visto archivos, pero nunca había visto algo tan deliberado. Entre cajas impecablemente alineadas, había un conjunto que destacaba, todas marcadas con un simple MM. No, Meghan Markle. No, Duchess. Solo 2 letras, frías, precisas, intencionales. Y si tú estuvieras ahí, si vieras esas cajas alineadas como capítulos, ¿abrirías una? Dímelo en los comentarios. ¿Abrirías algo que claramente no quería ser abierto? La cinta que sellaba las cajas no era normal. Era cinta de conservación, la misma que usan los museos para proteger documentos históricos. Y arriba de todo, un portafolio rígido, cerrado, impecable, sin una sola marca. A las 5:59, las cámaras tomaron fotos, los sellos fueron registrados, y por protocolo, se abrió el inventario. Nadie imaginaba que un simple archivo digital iba a encender un incendio en 2 continentes. Un informe automático salió del sistema. Un algoritmo vinculó el nombre del fideicomiso con una identidad, Meghan Markle. Una alerta saltó en una oficina de Los Ángeles. Un susurro cruzó el Atlántico. Un mensaje breve, casi inocente. Se ha abierto una unidad vinculada a la duquesa de Sussex. No había detalles, no había fotos, solo incertidumbre. En Londres, ese mensaje cayó como una gota fría que anuncia una tormenta. Y tú, si hubieras recibido ese correo, ¿qué habrías pensado primero? ¿Que era filtración, traición o venganza? Déjalo abajo, quiero leer tu teoría. Porque mientras tú piensas, el palacio ya estaba reaccionando. El mensaje llegó primero a Kensington, después a Clarence House, luego a Buckingham. No decía rumores, no decía acusaciones, decía algo mucho más peligroso para la monarquía. Documentación. La palabra que nadie quiere leer en un palacio que depende del control total de la narrativa.
William recibió el primer informe. Lo leyó sin pestañear, pero quienes estaban allí juran que bajó los hombros de inmediato. No en derrota, en reconocimiento. Sabía exactamente lo que significaba. Una historia que él creía enterrada acababa de resucitar. El rey Carlos recibió su copia, y cuando vio la referencia a notas de reuniones internas, dejó el informe sobre la mesa como si quemara. Porque eso no era filtración, no era chisme, era un registro paralelo de la historia. Una versión que no podían controlar. Y esto apenas estaba comenzando. Para entender por qué esta unidad despertó tanto pánico, hay que volver atrás. No a Londres, no a 2020. A mucho antes de que ser duquesa fuera siquiera una posibilidad. Meghan tenía una costumbre: documentar, anotar, guardar. No por estrategia, por disciplina, por supervivencia emocional. Cuando filmaba en Toronto, guardaba cartas, guiones, correos. Los llamaba mis recibos, medio en broma, medio como un recordatorio de que la memoria siempre es frágil. Pero en 2016, cuando su vida empezó a entrelazarse con Harry, el hábito se volvió necesidad. No para atacar, para protegerse. Porque cuando entras en una institución que vive de su propia versión de la historia, aprendes muy rápido que necesitas la tuya. Y aquí viene algo clave. Si aún estás viendo, comenta, ¿sigo aquí?, para saber cuántos realmente están listos para la parte fuerte. Porque ahora entramos en lo que encontraron exactamente dentro de esas cajas. Y créeme, no estabas preparado. El primer archivo, Archive A, contenía correspondencia, mensajes con personal del palacio, asesores legales, directores de fundaciones, algunos cálidos, otros tensos, pero todos reveladores. El segundo, Archive B, era más denso. Borradores de comunicados públicos, versiones tachadas, mensajes que quisieron decir, pero nunca les permitieron decir. Y entonces llegó el archivo 13. Ese número que casi siempre significa problema, esta vez era una advertencia. Ahí estaban notas manuscritas de reuniones en Kensington, Windsor y Clarence House. Fechas, nombres, frases exactas, decisiones que contradicen versiones oficiales. Y al final de uno de esos cuadernos, una frase subrayada 3 veces. Algún día intentarán reescribir esto, así que debo recordarlo primero. Respira, porque esta historia no se detiene aquí. La noticia no llega como un titular, no llega como un escándalo, no llega como un correo urgente. Llega como un susurro, un mensaje cifrado, enviado desde un dispositivo de uso interno, entregado en manos de un asistente que ya ha visto demasiado para sorprenderse. Pero esta vez, sí se sorprende. El asunto del mensaje es tan breve que incomoda. B17. Acceso no autorizado. El asistente sube las escaleras del ala privada del palacio con paso rápido pero silencioso. Aquí hasta la urgencia tiene protocolo. Llama a una puerta. Entra. No hay saludos, no hay cortesías. Solo coloca el móvil sobre la mesa. William lo toma sin levantar la mirada, asumiendo que será otro reporte rutinario. Pero cuando lee las primeras líneas, su pecho se queda inmóvil un segundo. No es pánico todavía. Es algo distinto. Reconocimiento. ¿Cuánto se vio?, pregunta sin levantar la voz. Todavía no lo sabemos, responde el asistente. William pasa la mano por su rostro. No está enfadado. Está recordando. Y ese es el verdadero problema. Sabe exactamente qué podría haber en ese almacén. Sabe qué conversaciones podrían verse comprometidas, qué fechas vuelven delicadas, qué versiones oficiales podrían quedar en entredicho. En otra ala del palacio, la princesa Anne recibe la misma información,
Pero su reacción es distinta. Ella no entra en shock, no suspira, no pregunta, simplemente analiza. Su mirada, fría, precisa, como quien evalúa daños en una estructura militar, se detiene en una sola palabra del informe: documentación. Anne sabe algo que pocos dentro del palacio se atreven a decir en voz alta. Los secretos emocionales pueden negarse, los rumores públicos pueden ignorarse, pero la documentación no se puede borrar. Mientras tanto, en un salón contiguo, Charles es informado con la delicadeza de quien acerca una cerilla a un cable de gasolina. Su asistente lee en voz baja, pero cada frase parece pesar toneladas. Charles cierra los ojos un instante, no por cansancio, sino por cálculo. Él entiende la historia mejor que nadie. Entiende lo frágil que es. Entiende lo rápido que puede reescribirse. Quiero decir, entiende cómo se crea una narrativa que sostenga una institución. ¿Es oficial?, pregunta finalmente. Aún no, responde el asesor principal. Pero si el contenido se ha visto, será cuestión de horas antes de que alguien hable. Silencio. Pesado. Denso. Incomodísimo. El asesor continúa. Hay posibilidad de que varios contenedores hayan sido abiertos. La sala se enfría. No es literal, es emocional. Charles respira hondo, como si le costara llenar los pulmones. Necesito saber exactamente qué había guardado. No versiones, no rumores, la lista completa. Nadie responde. Nadie puede responder. Porque lo más inquietante del archivo B-17 no es su existencia. Es que la única persona que sabe su contenido completo es la misma persona que decidió archivarlo en silencio. Meghan. Un consejero rompe el silencio. Majestad, con respeto, lo que está en esas cajas podría contradecir narrativas oficiales. Si sale, reabrirá todo. Charles no responde, pero su mirada lo dice todo. Ya lo sabe. Otra asesora, una mujer práctica, experta en crisis mediáticas, agrega algo más inquietante. Si hay documentos fechados entre 2018 y 2020, estamos hablando de una memoria paralela a la institucional, una versión sin editar, una línea del tiempo alternativa. William, que acaba de entrar, se acerca a la mesa. Mira a todos los presentes y dice una frase que nadie esperaba oír en voz alta. Si esto se confirma, tendremos que hablar de algo que llevamos evitando 4 años. ¿Qué pasó realmente? La sala pierde el aire. No hay gritos, no hay caos, no hay acusaciones, solo un deterioro silencioso, más dañino que cualquier explosión, porque por primera vez, incluso dentro del palacio, alguien admite que existe una parte de la historia que nunca se contó y que quizá ahora está a punto de salir. Uno de los asesores, pálido, pronuncia apenas un hilo de voz. ¿Qué hacemos? La respuesta llega rápido, no de Charles, no de William, sino de Anne, que habla sin suavizar, sin dramatizar y sin temer. Nos preparamos, porque si el archivo se vio, ya esto empezó. La pantalla del móvil vibra con un nuevo reporte. Una sola línea, pero suficiente para congelar la sala. Un empleado tomó fotografías del interior. No sabemos cuántas. Y el palacio entero queda en silencio.